Hermanos míos, en el día de hoy vamos a hablar de la orientación respecto a trabajos específicos de la crianza buscando resultados concretos. Crianza para que los hijos lleguen a desarrollar ciertas habilidades. En esta ocasión vamos a mirar la crianza que supera el miedo a la soledad. Vamos a mirar algunos textos que nos sustentan la idea. En primer lugar, el texto de Mateo en el capítulo 6. Mateo 6, en el versículo 6, dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Observe que es en la forma como esta traducción maneja la idea, incluyendo esa última expresión, te recompensará en público, es como hacer un contraste, ¿no? Un contraste entre la condición en la que vamos nosotros a Dios y la forma como Dios responde. Realmente no es tan importante que la respuesta sea en público, pero sí es importante que entendamos que nuestra manera de llegar a Dios es una forma que en este caso es personalizada, es íntima, es el hecho de aprender a estar solo y llegar a Dios en mi soledad. Eso de excluir el entorno en momentos especiales para acercarme a Dios. Yo puedo hacer oraciones colectivas y participo del beneficio de una oración colectiva, pero yo debo entender que hay momentos en que yo debo estar a solas con Dios, y esa habilidad para estar a solas es una habilidad que tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos usar la soledad de una forma positiva, de una forma constructiva, que le encontremos beneficios a estar solos, porque cuando estamos solos, estamos con las posibilidades de estar con un Dios que ve en secreto, en el ambiente secreto, en el ambiente íntimo. Y si sabemos construir esa intimidad, será difícil que haya situaciones de la vida donde nosotros no podamos experimentar la cercanía, la compañía, el vínculo ideal de Dios con nosotros. Pero si eso de quedarnos solos representa una cosa tan abrumadora y representa una situación tan conflictiva para la vida nuestra, pues la intimidad con Dios va a ser difícil, porque todo lo que nosotros podremos practicar en términos espirituales, religiosos, es lo que hagamos a nivel colectivo y no es por allí la programación de Dios. Entonces miren lo importante que es entender que la soledad no es un espacio muerto. La soledad es un espacio que nosotros podemos convertirlo en un territorio de posibilidades enormes para la acción y el compromiso especial de nuestra vida en función de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que
la vida nuestra tenga sentido en el propósito de Dios. El otro texto, hermanos míos, es el texto de Juan 16. El Señor Jesucristo tiene un diálogo con los discípulos y en esa conversación con los discípulos Jesús les dice en el versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Es un tipo de experiencia en momentos conflictivos. Fíjense que a veces nosotros descubrimos que la soledad es algo que hace los conflictos más complicados, los problemas y las dificultades por las que nosotros cruzamos más difíciles, porque desearíamos en esos momentos contar con la presencia y la compañía de mucha gente. Y sucede que hay situaciones tan críticas en nosotros que nadie nos puede acompañar. ¿Por qué? Porque aunque los tengamos cerca, ellos no pueden interpretar nada de lo que de fondo nosotros estamos viviendo. Cuando esa experiencia de soledad se vuelve una condición tan afectante en la vida nuestra, cuando esa soledad se convierte en un problema tan serio para nuestra experiencia vital, es cuando aparece la eficacia del recurso cristiano. El Señor Jesucristo fue un hombre que se construyó manejando solventemente la soledad. Y por eso en los momentos críticos Él tuvo suficiente con el respaldo del Padre. Ya le está advirtiendo a sus discípulos, va a llegar la hora en que ustedes me van a dejar solo, porque ninguno de ustedes va a seguir conmigo para esta condición difícil que se me avecina. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Por qué Él habla así? Porque tiene una poderosa experiencia de valor espiritual. Una enorme experiencia. Jesús era de los que se apartaba de todos ellos y Él tenía un lugar escogido en el huerto de los olivos, donde Él se iba a quedar solo, sin sus discípulos, toda una noche, solo y desprendido de todo el ambiente social, yo diría que exponiéndose al peligro del ambiente de los ladrones y de los asaltantes que en las noches se movían en los ambientes de los pueblos y de las ciudades de esa época. Y Jesús parece que tenía un lugar muy secreto donde Él iba a quedarse solo. En ocasiones, recuerden ustedes la ocasión en la que Él despachó a sus discípulos en una embarcación después de haber estado con una multitud y prefirió apartarse de sus discípulos, se apartó de la multitud y se fue a tener un encuentro directo con Dios. Ese era su descanso, el encuentro directo con el Padre en ambientes de soledad. La soledad no lo asustaba, la soledad le servía para construirse, para establecer los vínculos profundos que él necesitaba establecer con Dios, para cuando llegaran los momentos críticos como los padecimientos previos al Calvario, donde él se dio cuenta que no podía contar con nadie, solo con Dios. Eso como referencia nos sirve para entender
que si hacemos un trabajo de crianza serio, nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que sepan usar la soledad, para que la soledad no sea un monstruo, que no sea una condición que los destruya, para que la soledad no se convierta en una cosa que los obligue a transigir, a aceptar condiciones a veces no dignificantes por el solo hecho de tener la compañía de personas que le garanticen que no van a estar solos. Eso, hermanos míos, es triste y eso quiere decir que se amerita que se hagan trabajos serios desde muy temprano en orientar a los hijos en ese sentido. De modo que voy a mostrar algunas ideas que nosotros debemos tener en cuenta para la crianza de nuestros hijos con el propósito de que lleguen a superar el miedo a la soledad. Lo primero es que debemos estar cerca de ellos en el periodo de la vida en que la dependencia es normal y es fisiológica. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Ya? Hay un periodo de la vida en que los hijos deben depender. ¿Ya? Fíjense, cuando hablamos de adultos, un adulto no debe generar dependencias. ¿Ya? La única dependencia y apego válido de un adulto es con Dios. ¿Ya? Porque otras relaciones donde establezca un vínculo de dependencia, un vínculo de apego en este mundo, es un territorio muy expuesto. ¿Por qué? Porque ya esa es una etapa que debió quemarse tempranamente. Pero en los niños hay un tiempo en que depender y generar apego es normal y es fisiológico. Fisiológico porque tiene que contar con otros seres humanos que hagan por ellos lo que ellos no pueden hacer. Un niño recién nacido necesita a la mamá para que le prodigue no solamente la alimentación, sino también el cuidado, la limpieza, el tenerlo en condiciones de un niño abrigado con ropa seca y cosas así por el estilo. Esa visión de el niño dependiente es algo que es muy importante que nosotros entendamos el papel que tenemos en esa época. Y el papel fundamental nuestro en esa época es estar cerca de ellos. ¿Ya? Necesitamos aprender a estar cerca y que ellos perciban nuestra presencia. Es un punto clave en la dominical del programa para los padres. Estuvimos hablando de eso, el valor de la presencia, el valor de la presencia en el bienestar, en relación con el bienestar de los hijos, aún en etapas como la adolescencia, en etapas como la primera juventud. La presencia nuestra con nuestros hijos que están en la casa es clave, porque es un territorio indispensable para su desarrollo. Entonces, eso de entender que es una necesidad de ellos contar con nuestra presencia en esas etapas básicas para que ellos en un mañana no terminen tan terriblemente afectados por la soledad. La soledad los abruma porque la soledad la perciben más agresivamente debido a que tienen experiencias tempranas donde se sintieron solos, y eso de estar solo en un ambiente donde se ve expuesto y siente que hay peligros, ya sea reales o fantásticos, eso
para un niño es terrible, para un niño es fatal. Y eso, hermanos míos, debemos entenderlos. Es cosa de presencia. Ni siquiera es de hacer muchas cosas, es aprender a estar donde debemos estar en las épocas críticas de la vida de nuestros hijos. ¿Y cuál es la razón para eso? Podemos esgrimir al menos 3 razones. La primera es para crear confianza en el afecto de los que lo rodean. Crear confianza en el afecto de los que rodean a ese niño. Noten que es entender que un niño necesita creer el afecto de los que están cerca para que en momentos en que esté solo, la sola idea del afecto de los que le aman sea un sustento. Fíjense que esa es una idea, es una idea muy significativa. Cuando nosotros hablamos del apego seguro, decíamos que la virtud de un buen apego, ¿ya?, es el hecho de que el niño confía en que la mamá, que en este caso podría ser su apego, la mamá está cerca aunque no la vea, aunque no esté allí al alcance de sus sentidos, él confía en esa cercanía porque la mamá es garantía de presencia. Oigan lo que estoy diciendo. La mamá es garantía de presencia. Por eso, en las pruebas que se hacen en esos casos, una mamá de un momento a otro sale y el hijo genera inquietud, pero no se desestabiliza en las condiciones de considerarse abandonado, porque como que interpreta que la garantía que tiene de ese afecto es una garantía con la que cuenta, a pesar de que en ese instante la persona no está. Le produce inquietud que la mamá salga y le produce mucha satisfacción el hecho de que la mamá regrese, porque sabe que le está confirmando la regla que tiene. Cuando ese niño comienza a confiar en el afecto de esa mamá, esa confianza en el afecto es algo que se sostiene en todas las circunstancias. Se sostiene en todas las circunstancias. El niño entonces tiene hambre y el niño se consuela con la presencia de la mamá, ¿ya? Y puede ser que el hambre lo tenga a punto del desespero, pero la presencia de la mamá le da la seguridad de que hay comida garantizada y que va a llegar la comida. Esa visión es como creerse amado con garantías, verse amado con garantías. Eso, hermanos míos, es clave en las experiencias de soledad. Insisto, en las edades posteriores, nosotros podemos vivir afectados positivamente por el amor de gente que no está allí, pero que nosotros sabemos que podemos contar con ellos. Y entonces, aunque estamos solos de ellos, ya estamos como desligados físicamente, nuestro corazón está sostenido en la seguridad de un afecto que existe, y un afecto es un recurso poderoso para enfrentar la soledad.
Piensen ustedes. Un afecto es un poderosísimo recurso para enfrentar la soledad. Un afecto real, un afecto sincero, un afecto creído, y se cree si la crianza ha dirigido las cosas bien en esas etapas. El otro elemento para tomar en cuenta de la importancia de estar cerca de ellos en las etapas tempranas del desarrollo de sus vidas es para identificar su propio valor sobre la base del valor que los demás aprecian en ellos. Oigan lo que voy a decir. Ustedes saben que el valor no es una cosa que se da, se dio cuando Dios nos creó, pero nadie más da valor. Todo lo que hacemos es descubrir nuestro propio valor y descubrir hasta donde podamos aproximarnos el valor de los demás. ¿Sí? Eso es todo lo que hacemos. Un niño o un ser humano puede ir descubriendo el valor de su vida a través de la forma como los demás lo aprecian. Es decir, los demás identifican el valor que tiene. Porque, insisto, nosotros aprendemos a vernos en la forma como nos muestran que nos ven los demás. Entonces, ese niño que se ve tan apreciado porque los papás están cerca frecuentemente y es como si se viera el centro de objetivos valiosos de los padres que no lo descuidan, que no lo sueltan, que no lo entregan al manejo irresponsable de otros, sino que están atentos todo el tiempo, se sienten cuidados, se sienten protegidos. Es como si él o ella, si el niño resultara ser una preciosa criatura para los intereses de sus padres. Por tanto, en ese aprecio de los padres que cuidan todo el tiempo que están presentes, el niño va descubriendo su propio valor y eso va acentuando su confianza en lo que él es, ¿verdad? Y entonces va identificando unas condiciones de consistencia para los momentos en que no pueda contar físicamente con los demás, cuando esté solo. Si yo sé que soy valioso, si yo identifico mi valor, si yo lo vivo con la claridad de la estructura de mi mente, convencido del valor que tengo, ese valor hace que no sea indispensable la presencia de los otros para sentirme bien conmigo mismo. Hay gente que termina huyendo de él mismo y por eso busca las multitudes, busca el encuentro con los demás porque no soporta ese hallarse consigo mismo, porque no se ve ni valioso, ni se ve como alguien que valga la pena como compañía para él mismo. Fíjense ustedes lo escandaloso del asunto. Y, hermanos míos, ese poder encontrar el valor propio a través del vínculo que ha tenido con personas que han estado presentes y lo han apreciado lo suficiente, ese encontrar el propio valor hace que en momentos en que la persona se encuentra sola, se siente con garantías a través del valor propio que identifica, donde la presencia de los otros o de las cosas no son las que dan la base de su apreciación
personal. Noten eso que es clave. Todo esto que estoy diciendo es muy clave. Hermanos míos, eso es una condición fundamental, una condición importantísima en el desarrollo de nuestra preparación para vivir la soledad sin que la soledad nos haga mella, ¿ya? Es ese alcanzar un nivel de dignificación propia y sobre esos crear la seguridad, condiciones de seguridad en el bienestar personal a partir de todas las cosas que tienen que ver con lo que yo soy capaz de apreciar dentro de mí mismo. Fíjense ustedes que todo eso tiene que ver con presencia en etapas en donde los papás son definitivos en su constancia al lado de los hijos. Eso, como un tercer elemento, les permite a ellos afirmar el significado de su propia vida. Oigan lo que estoy diciendo. Mi vida tiene significado. ¿Y qué le da significado? El hecho de que mis padres han estado siempre al lado mío, no tratándome como un apéndice sobrante de la vida de ellos, sino como un alguien con quien ellos interactúan y ellos me disfrutan. Ellos generan condiciones para que yo los disfrute y ellos me llevan a descubrir que estoy aquí con mucho sentido. Y mi sentido de existencia expresado como significado hace que no importa que esté solo. Lo más grande en mí es que mi vida tiene significado. Mi vida tiene sentido. Yo no necesito que esté alguien como referencia para que dé testimonio del sentido de mi existencia y justifique mi existencia por la presencia de ellos. Yo solo necesito tener claro el gran significado que tiene para mí mi propia vida, porque yo estoy aquí con razones, con propósitos, con planes existenciales que trascienden las circunstancias físicas de mi vida. Esto es muy importante, hermanos míos. Fíjense ustedes que esto parece que no, y sí, porque son muchas cosas de la crianza que a veces nosotros no medimos su significado, su importancia en la construcción de la vida de nuestros hijos, proyectándola hacia el futuro. Ellos son capaces de vivir soledades físicas, porque la soledad no es un territorio donde no hay nada, sino que si estamos, esa soledad tiene sentido o tiene validez, porque mi vida es valiosa y porque mi vida tiene significado, y donde yo esté, eso es algo que no hay que despreciarlo como cosa vacía o como cosa sin importancia, sino que mi presencia hace que aún las soledades se enriquezcan de sentido. Espero que esto esté conduciéndolos a una visión de claridad especial, una visión de claridad especial.
Hermanos míos, estar cerca de ellos, aclaro, no es sustituirlos. Entiendan, hermano, uno está cerca de los hijos, pero no está en el papel de sustituirlos en lo que ellos deben ser y hacer, sino ser auténticos vigilantes del desarrollo de su propio potencial, ¿no? Si los sustituimos, los volvemos inútiles, los convertimos en personas incapaces y nuestra presencia no es para que ellos dejen de hacer lo que ellos tienen que hacer, sino para acompañarlos mientras ellos lo hacen, para enseñarles la práctica de hacer las cosas cada vez mejor, perfeccionar lo que tienen que hacer, pero ellos se deben enfrentar a la vida con la responsabilidad de desarrollar sus vidas, pero teniendo la confianza de que nosotros estamos allí. Eso, hermanos míos, es definitivo. Al estar cerca debemos aportarles lo que por naturaleza se les debe aportar, de modo que no se les permita la percepción de un vacío en los contenidos de su vida. Para eso estamos, para llenar sus vidas de contenidos, vidas llenas de elaboraciones, de construcciones que nosotros les ayudamos a hacerlas estando nosotros cerca de ellos. No es una cercanía estéril, es una cercanía productiva todo el tiempo en relación con nuestros hijos. Cuando haya cosas, hermanos míos, que no se les pueda aportar, o cuando se tengan que enfrentar ellos a la frustración, hay que llevarlos a una sana interpretación del suceso, de modo que no lo vean como algo distinto de lo que posiblemente se encuentra en la vida, y que las cosas así le sucede a muchas personas, incluyendo a los que llegan a tener éxito. El principio de fondo es: no todo lo que se quiere se puede, y eso no le quita sentido a la vida. Estar allí para dejarles ver que las situaciones problemáticas no le están quitando el sentido a sus vidas. Que las situaciones problemáticas y conflictivas lo único que hacen es demostrarnos que a pesar de que ciertas cosas no se dan como nosotros queremos, la vida todavía tiene mucho sentido. Por tanto, a ese mantener vigente la claridad del sentido existencial, a pesar de que las cosas no se están dando en el ideal de la propuesta, ese instruirlos para que interpreten bien, para que no se agobien hasta la desesperación, para que no se sientan abrumados, para que la frustración no se apodere totalmente de sus vidas. Eso se va dando como aporte continuo, de modo que el hecho de encontrarse solos no les quita la riqueza de todos los contenidos que han desarrollado en medio de condiciones en que todo lo que han querido no es precisamente lo que se ha dado. Hay que convencerlos que sus necesidades expresan demandas de cosas accesorias y que lo único insustituible es la propia persona, que resulta valiosa y resulta significativa por la crianza apropiada que nosotros le estamos dando. Fíjense ustedes que es todo un plan de valor espiritual especial. Eso de llevar a nuestros hijos
a sacarle el máximo provecho a nuestra presencia en los momentos básicos del desarrollo de sus vidas, cuando ellos todavía dependen de nosotros, porque no tienen los suficientes recursos para sostener su propia vida con sentido y con eficacia. Nuestra presencia es para formarlos, para eso. El día que ya no estemos, porque ya no dependen de nosotros, porque ya crecieron, ellos van a tener abundantes recursos que les va a facilitar la interpretación de esas horas duras de la soledad, que para otros será mortal, pero para ellos serán etapas especiales de construcción, porque han tenido la garantía de contar con quien deben contar para las situaciones críticas de su propia vida. Muy bien. Ahora, hermanos míos, es importante que a nuestros hijos nosotros los vayamos trabajando en el descubrimiento de la responsabilidad con su propia vida. Escuchen lo que estoy diciendo. Vencer la soledad lo hacen aquellas personas que responden eficazmente porque se criaron para ser responsables con su propia vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la soledad angustia precisamente porque aprendemos a necesitar demasiado de las otras personas. Eso de sentir que la ausencia de las personas nos deja a nosotros terriblemente expuestos, porque no tenemos nosotros cómo hacer lo que ellos deberían estar haciendo porque no están. O sea que la soledad se vuelve insoportable cuando nosotros todavía esperamos demasiado de los demás. ¿No? Que cuando a mí me crían en la forma de llevarme a cada día ser más responsable con lo que tenga que ver con mi propia vida, hermanos míos, eso es grandioso, eso es enorme. ¿Por qué? Porque cuanto menos necesite de los otros, más posibilidades tengo yo de ir resolviendo cosas, contando con la garantía de que soy capaz de defenderme. ¿Ya? La persona debe descubrir que la plenitud de la felicidad está no en lo que los demás hacen por nosotros, ¿ya?, sino en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Esa persona debe ir desarrollando mucha confianza en lo que básicamente puede hacer por sí mismo, para que vea su propia realización como un ejercicio normal e intransferible de su existencia. Hay cosas que nadie las puede hacer por mí. Eso el niño no lo entiende, pero un adulto lo debe entender. Por tanto, la crianza debió llevarlo a descubrir eso, que la responsabilidad por mi propia vida es intransferible. ¿Ya? Eso yo no se lo puedo entregar a otro y decir, en sus manos entrego mi vida. El único que puede responder por la vida nuestra es Dios, y a Él se la entregamos
en los momentos en que nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Jesús lo hizo cuando iba a fallecer. Pero si yo le digo a Dios, Señor, allí te entrego mi vida, responde por mí. Dios dice, no, esa es tu tarea. Responde por ti, yo te ayudo, yo te respaldo. Pero no vas a tomar la postura cómoda de decir, yo le entregué esta vida al Señor, que Él me cuide, que Él me atienda. No, entregar la vida al Señor es permitir que Él nos dé las pautas sobre las cuales construir nuestra responsabilidad en relación con nuestra propia existencia. Es decir, nunca Dios permite que nosotros le entreguemos a nadie la responsabilidad por la vida nuestra. ¿Por qué? Porque ese es lo que Dios quiere salvar. Esos territorios en los que nosotros responsablemente construimos los espacios con los cuales nosotros dejamos ver el hecho de que hemos aprendido a hacer las cosas básicas que sustentan nuestra propia vida. Es el principio entonces de la salvación como Dios la ve. Para Dios, la salvación es una conquista humana aprovechando el recurso generoso de la gracia divina. Pero cuando nosotros decimos es que yo soy salvo por gracia, siempre llegamos a pensar que es que yo no tengo que hacer nada. Para salvarme yo no tengo que hacer nada. Y eso no es el proyecto de Dios. Recuerden que lo que estamos cada vez estudiando con más profundidad es el hecho de entender que la gestión de mi vida la tengo que hacer yo. Dios me provee todo. Dios me concede los recursos. Dios me llena de provisión. Pero la gestión en relación con mi vida la tengo que hacer yo, porque Dios nunca me sustituye en lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque para eso me dio el libre albedrío, para eso me dio las capacidades para ser yo mismo. Y ese proceso, entonces, nos debe llevar a entender que buscando la salvación, nosotros tenemos que ser cada día más eficaces, tomando decisiones pertinentes que garanticen esa salvación nuestra. Por eso, cuando usted se va volviendo responsable en relación con su propia vida, la soledad tiene menos peso y menos impacto en las posibilidades de realización o de afectación de su realización en su existencia. La soledad destruye a los dependientes. Deje un niño solo y el niño pierde hasta su motivación para la vida. Los niños abandonados tienen vocación suicida. A veces deciden morirse porque el sentimiento de soledad les resulta terrible porque ellos son dependientes. Pero entonces, la presencia nuestra en esa época de dependencia y construir en ellos la responsabilidad en relación con sus propias vidas, eso hace, oigan bien, eso hace que llegado el momento, la persona adulta se enfrente a la soledad sin que la vea como una tragedia, sino que la va a ver como una oportunidad para construir cosas propias, porque es absolutamente responsable con sus propias vidas. A los muchachos entonces, para que superen la soledad, tempranamente debe despertarse en ellos la capacidad de hurgar
en sus propias motivaciones, de modo que se conozcan por dentro mucho más fácilmente que lo que proyectan hacia afuera. ¿Ven? Yo debo conocer qué me mueve, qué me impulsa, qué me motiva, para que eso no me lo den otros. Es que sería bueno que usted, siendo ya una persona adulta, alguien me diga, sería bueno que usted lograra esto, alcanzara esto. Y yo digo, ¿cómo esa persona quiere generar en mí motivación si no sabe quién soy yo por dentro? Y yo que sé quién soy yo por dentro, ¿por qué tengo que esperar que otro me genere la motivación cuando la motivación la debo producir con toda la claridad que tengo yo acerca de lo que yo soy? Por eso hay que trabajarlos en ese sentido, que ellos vayan encontrando el fondo de sus propias motivaciones, de modo que se conozcan mucho mejor por dentro de ellos, qué es lo que los está moviendo, qué es lo que los está impulsando, y eso debe ser más decisivo en la mente de un ser humano que lo que se proyecta hacia afuera. Lo de afuera debe ser la consecuencia de eso y no al contrario, que todo lo de afuera nos esté moviendo todo el tiempo por dentro, generando una inestabilidad constante, porque todo eso hace que vamos a depender de las circunstancias. Y si la circunstancia es la soledad, se vuelve una cosa difícilmente manejable, se vuelve un problema intratable. Así que escuchen, hermanos míos, que estas son cosas que se forman muy temprano en los niños. Esos hijos nuestros deben entender que ninguna persona es indispensable y que todas son dignas de amor. Fíjense ustedes que el cuento de personas indispensables es para los niños dependientes. Si yo considero que una persona es indispensable para mi vida adulta, he generado una dependencia. Que yo de adulto llegue a pensar acerca de un ser humano y qué voy a hacer sin ella, qué voy a hacer sin él. Y que llegue a pensar que mi vida pierde todo sentido si esa persona se ausenta, si esa persona no está allí. Primero, he construido un ídolo porque le he negado ese derecho exclusivo a Dios, siendo Dios garantía permanente, porque ¿quién nos quita a Dios? ¿Y quién le quita a Dios el derecho de estar siempre? Pero, además de haber construido un ídolo, nosotros hemos generado la inestabilidad que produce la soledad. Si quienes queremos o quienes sentimos que necesitamos de ellos no están, hermanos míos, la soledad nos va a matar, nos va a hacer mucho daño. Y hay que superar esos estadios primitivos en los cuales nosotros hemos estado dependiendo tanto de la presencia de la gente alrededor nuestro. A esos niños nuestros, en esas épocas tempranas, debemos trabajarlos para que adquieran la disciplina de motivarse por el estímulo de los valores y no por ningún otro tipo de interés. Si los valores están, hermanos, y son los que nos mueven, no importa que vivamos experiencias donde estemos solos, los valores son omnipresentes, están todo el tiempo. Los valores corresponden a la realidad de Dios. Y esos valores, hermanos, ya sea que estemos solos o estemos acompañados, esos valores son igualmente valiosos. Ir trabajando esa responsabilidad para que el muchacho, la muchacha, aprenda a moverse en función
de criterios superiores y no de criterios de dependencia, donde la ausencia de lo que dependemos se convierta en una experiencia insoportable. Y eso es la tragedia de la soledad, se vuelve insoportable. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Hasta ahora llevamos 2 ideas. La crianza que supera el miedo a la soledad. Estar cerca de ellos en el periodo de la vida en que la dependencia es normal y fisiológica y poder ir trabajando en ellos el descubrimiento de la responsabilidad con su propia vida. Si somos capaces de ir dando esas bases, la soledad no va a ser mella en la vida de ellos y ellos la van a tener, van a tener cómo usarla y no que sea un lastre que les quite sentido y validez. Al contrario, va a ser un tiempo constructivo, un tiempo eficaz, un tiempo bueno. Bueno, yo creo que por ahora podemos quedar allí, ¿ya? Fíjese que vencer la soledad es cosa de crianza. ¿Oyeron? Vencer la soledad es trabajo de crianza. Es trabajo inteligente en etapas tempranas. Es cosa tan sencilla como nuestra presencia al lado de nuestros hijos para crearles la base de sus garantías afectivas que los lleven a confiar en el hecho de que nunca están solos, a pesar de que estén solos. Porque a pesar de que no hayan otras personas, ellos siempre están ellos. Y ellos tienen valor. Y ellos tienen significado. Y siempre estará Dios. Dios es aquel que está presente cuando todo lo otro deja de estar. Todo lo otro se siente o se ve ausente. Dios está allí porque Dios es imposible sacarlo del universo, de la existencia nuestra, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hermanos míos, qué bueno es poder trabajar a tiempo todo esto. La soledad es una cosa terrible y que Dios nos guarde de quedarnos tan desprovistos para enfrentarla eficazmente. Les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Vamos a concluir esta reunión con oración. Por otro lado, es probable que nuestros hijos vivan problemas por la soledad. Y si eso acontece, necesitamos que se busque ayuda con los recursos de la iglesia, porque no está bien que a la soledad se le dé un territorio tan extenso en la formación patológica de nosotros los seres humanos. La soledad hay que restringirle su terror, su daño, su agresión. Y hay que ir construyendo una visión distinta de todo eso. Y cuando la persona ya está bajo el poder de ese mal, hay que buscar ayuda. Y buscar ayuda a tiempo, buscar ayuda espiritual. No es una simple ayuda psicológica, es espiritual, porque la soledad se vence con recursos espirituales. Que Dios nos dé mucho de todas estas cosas para resolver las condiciones afectadas de nuestra vida. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esto que nos has concedido hoy, por la palabra que nos ha llegado, la oportuna visión de esta condición de la existencia en la que tú estás obrando a favor nuestro. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo, por lo que en Él obtenemos, por lo que de Él recibimos. Gracias por todas las oportunidades que tenemos de resolver los problemas en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos. Esto que se ha tratado hoy, Señor, ayúdanos a llevarlo a la práctica eficaz. Ayúdanos a orientar los planes existenciales nuestros
con todos estos contenidos y a restaurar espacios dañados oportunamente. Ayúdanos a entender la problemática que tienen nuestros hijos por los factores negativos de la crianza que han recibido y ayúdanos a replantear las condiciones de sus vidas, a reordenarlas con los recursos tuyos para que ese impacto de las cosas mal hechas en la crianza, Señor, no los afecte ni les quite la oportunidad de hacer una vida conforme a tu voluntad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios los bendiga y seguiremos trabajando todo eso. No olviden hacer sus preguntas para responder a las inquietudes en las reuniones especiales que hagamos para responder esas inquietudes. Que Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros.